constitucional. ¿Qué quiere decir? Hemos visto que la Constitución tiene una serie de principios de optimización. Sin embargo, también conocemos de que esos principios tienen una base fundamental de aplicación que es la proporcionalidad. Tanto el test americano como la forma de interpretar europea parten de la ponderación. Ayer hablábamos de Robert Alexy y la ponderación. Hoy voy a pasar uno de los más didácticos criterios sobre ponderación. Este video les ruego que atiendan y entiendan, porque parte va a ser objeto de la lluvia de preguntas que voy a hacer antes del examen, porque la ponderación es importante en el área constitucional. Vamos a seguir el video y lo voy a poner en este momento porque hay bastante material en el mismo, y vamos a ver los momentos en que yo voy a interrumpir para hacer algunas aclaraciones. Entonces, todos, por favor, vamos a compartir. Gracias. Serán de Anderas, fiscal superior y de familia, quien nos abordará el tema test de proporcionalidad en la argumentación jurídica, para quien le damos muy fuertes aplausos. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes parte de esto que es una actividad que a mí siempre me gusta hacer. Me gusta hacer por varios aspectos. Uno, porque efectivamente me formé en la filosofía, tuve grandes maestros en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de San Agustín. Yo debí quedarme como filósofo, pero los avatares de la vida hicieron que también estudiase Derecho. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas, como varias veces uno se da cuenta desde el punto de vista filosófico, es que ahí desarrollamos una serie de teorías, pero lo más interesante es que esas teorías podamos volcarlos a una realidad. Y esa realidad pudo ser en su momento medicina o biología o algo de eso que en un inicio estuve pensando en mi vida. Pero finalmente este mundo de la juridicidad y fundamentalmente de querer hacer que los principios como la justicia realmente llevemos a cabo. Entonces, ya más o menos va a ser, bueno, ya son más de 30 años que estoy como docente de San Agustín, estoy como 16 años como docente de la Academia de la Magistratura. Es decir, creo que felizmente a la par he podido ir haciendo parte de lo que me gustaba. Y claro, he sido juez civil en Arequipa y ahora soy fiscal, bueno, hasta hace 3 días he sido fiscal superior civil y familia, y parece que desde mañana soy fiscal superior en lo penal. O sea, encima me voy recorriendo varios de estos temas que tienen que ver con lo jurídico. Pero fíjense, uno de los aspectos más importantes para mí
en la medida de que efectivamente queremos que se plasme en cada uno de ustedes parte de estos conocimientos, es que yo digo varias veces, yo no entiendo aún cómo nuestros abogados pueden ejercer o desarrollar su mundo jurídico si todavía no tenemos claramente establecido cuál es nuestra concepción filosófica del derecho. ¿Cuál es eso? ¿Por dónde caminamos? ¿Qué es lo que queremos? Yo les pregunto a mis alumnos cuando enseño el curso de argumentación jurídica o cuando en su momento en la academia, en la magistratura, también había el curso de filosofía del derecho, y ahora yo enseño en San Agustín filosofía del derecho, he enseñado el curso de derechos humanos que me interesa de sobremanera. Y yo les pregunto a la gente, ¿y ustedes creen que existen principios? Y todo el mundo me contesta y dice, pero claro, ¿cómo es eso de que no existen principios? Pero es un asunto que de repente hoy en día es toda una oleada que nos ha ido llevando a pensar de que eso es así. Miren nomás, hace, me parece un año pasado vino el presidente del Tribunal Constitucional de España, el presidente del Tribunal Constitucional de España. Y le pregunto, señor, ¿y usted desarrolla el principio de ponderación o de proporcionalidad en sentido lato? Y me dice, pero claro. ¿Y usted dentro de todas estas situaciones entiende que existen principios? Pero claro. ¿Pero entonces usted entiende que es un pospositivista o es usted un positivista? Pero es que no hay modo de que nosotros digamos que hay un pospositivismo, todo es positivismo. Claro, es que no entendemos realmente de dónde viene todo esto. Yo le estoy hablando de un país, o de un personaje que viene además de un país desarrollado y de una comunidad europea muy bien ilustrada. Y entonces yo me pongo preocupado a decir, ¿pero qué es lo que está entendiendo nuestra gente? Y uno de los aspectos más interesantes de nuestra vida es, antes nosotros enseñábamos en filosofía del derecho diciendo, hay ciertas corrientes filosóficas como el positivismo, el justnaturalismo, el historicismo, el escepticismo, el realismo, etcétera, etcétera. Y yo digo ahora, ¿saben qué? Al final de cuentas, todo eso se ha reducido hoy en día a dos corrientes. Una corriente positivista, que posiblemente gran parte de nosotros hemos sido formados en ella. ¿No se acuerdan ustedes? ¿Y qué dice el artículo 1? ¿Y qué dice el artículo 5? ¿Y qué dice el artículo 35? Pero digo, ¡qué barbaridad! ¿Qué es esto? ¿Qué se le está enseñando a la gente? ¿A memorizar? Cuando uno tiene que desarrollar su actividad, sea como abogado liberal, o sea como juez, o fiscal, o procurador, etcétera, etcétera, pues va y agarra su código, ¿no es cierto? Lo que nosotros debemos enseñarles a la gente es a pensar, es a buscar casos y dentro de esos casos establecer que hay cosas que tenemos que resolver de distinta manera. Y todo lo que nos han repetido a nosotros es un asunto solamente dentro de ese contexto positivista. ¿Pero qué significa esto? Que cuando nosotros nos damos cuenta y tienen una serie de autores dentro de la filosofía del derecho como Ronald Dworkin, como Robert Alexis, como McCormick, como Manuel Atienza, como Wroblewski, etcétera, 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 junto a Kelsen, positivistas Kelsen, Ras, Bobbio, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, una de las diferencias fundamentales es que el positivismo está diciendo, señores, las normas comprenden solamente reglas. Claro, ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Son aquellas que tienen un supuesto hipotético y una consecuencia jurídica, ¿sí? Y que nosotros cuando estamos frente a un silogismo jurídico, o sea, cuando tenemos una premisa mayor, norma, ¿cierto? Una premisa menor, hechos,
y una conclusión normativa o una decisión, dice el positivismo, a eso se dedica justamente todos nosotros. Todos los aplicadores del derecho a eso se dedican. Porque nosotros estamos frente a reglas. ¿Y qué dice el pospositivismo? Dice, ahí está Dorkin, ahí está Robert Alexi diciendo, es que nosotros tenemos que entender que las normas no solamente tienen reglas. Las reglas, les repito, tienen un supuesto hipotético y una consecuencia jurídica. No, lo que están diciendo ellos, hay reglas, pero también hay principios. ¿Y los principios qué son? ¿Acaso cuando nosotros nos dicen todas las personas tienen derecho a la vida, tienen derecho a la libertad de expresión, ¿dónde está el supuesto derecho y la consecuencia jurídica? Lo que estamos diciendo es que si las reglas tienen un supuesto derecho y una consecuencia jurídica, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es aplicar en un silogismo jurídico, premisa mayor norma, premisa menor hechos y conclusión, estamos diciendo más bien en los principios estamos diciendo, no señores, los principios básicamente se formulan a partir de derechos fundamentales. Y todos nosotros sabemos que a nivel interno de nuestros países estamos hablando de derechos fundamentales, y a nivel externo de nuestros países hablamos de los llamados derechos humanos. Es lo mismo, porque hablamos de la vida, hablamos de las libertades, hablamos de la igualdad, solo que a nivel interno se llaman derechos fundamentales, a nivel externo se llaman derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos o qué son los derechos fundamentales? Son aquellos que se convierten en principios. ¿Y qué son los principios? Dice Robert Alexi. Son máximas de optimización. Y nos preguntamos, ¿y qué es una máxima de optimización? La máxima de optimización es que cuando yo encuentro que estamos frente a un conflicto entre principios, tenemos que maximizar, o mejor dicho, darle un mayor peso a un principio más que otro en el caso concreto. En el caso concreto. Y ustedes dicen entonces ahora, mientras que estos señores dicen, hay solamente reglas y las reglas se subsumen, o sea, hacen su silogismo, ¿no es cierto?, jurídico, los pospositivistas están diciendo, señor, ¿hay reglas? Sí. ¿Las reglas se subsumen? Sí. Pero también hay principios. Y los principios no se subsumen. ¿Qué se hace con los principios? Se ponderan. Se ponderan. Y entonces, la gente dice, lo he escuchado a docentes universitarios, dice, pero es que claro tenemos que ponderar. Como que claro que tenemos que ponderar, es una corriente, es una forma de concepción filosófica a que tengamos que nosotros asumir que somos parte de esa concepción que dice y reconoce que hay principios, y a partir de eso entonces recién podemos nosotros decir, bueno, se puede ponderar. Ustedes o las personas acá especialistas en el derecho penal, ¿no? Entonces, como me contaba alguna vez un argentino, nosotros tenemos a un Ferrajoli y todo el mundo anda con los libros de Ferrajoli porque Ferrajoli tiene la teoría garantista. Y es cierto, pues. ¿Y en qué consiste la teoría garantista de Ferrajoli? O sea, del italiano Ferrajoli, que hace poco hemos estado con él en Lima. Su teoría consiste en que efectivamente nosotros tenemos que respetar los derechos fundamentales de todas las personas. Por eso es que el derecho penal ahora se vuelve garantista. Porque dice que a una persona no lo tratemos como objeto, sino como sujeto de derechos. O sea, a ese imputado, ¿no? Lo estamos tratando como sujeto de derechos. O sea, no podemos torturarlo. Tenemos que respetarle cada uno de sus derechos fundamentales. Pero ¿qué dice Ferrajoli? Y Ferrajoli dice,
señor, usted está hablando de derechos fundamentales y esos derechos fundamentales son principios. ¿Qué? Ferrajoli dice, son reglas. Claro, ¿y por qué son reglas? Porque en nuestras cabezas deberíamos nosotros haber entendido, claro. Yo fiscal, como estoy con mi policía al lado y el imputado, antes, ¿no? Con ese sistema inquisitorial que había, no digo en la antigüedad, digo hasta hace poco, inclusive en nuestros países. Entonces me decían cuando yo entré de fiscal, doctor, usted con sus principios, ¿usted qué cree? A veces a estos muchachitos hay que mandarlos a ajustar. Digo, pero esto es inmoral. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Como que tengo que mandarlos a ajustar. Porque si no, no hablan. Entonces, nuestra gente cree que esas reglas, primero que se podían dejar de lado. Y lo que está diciendo Ferrajoli, oiga, entiendan, estamos frente a reglas. Estoy diciendo que Ferrajoli es un positivista. Y cuando le preguntan a Ferrajoli, señor, y cuando nos hablan de derechos fundamentales, que este señor Uriel Terán, claro, parafraseando a Robert Alexy, a Ronald Dworkin y a todos estos autores del postpositivismo, nos viene a decir de que efectivamente esos derechos fundamentales se convierten en principios y esos principios son máximas de optimización. O sea, podemos ponderar. Y dice Ferrajoli, no pues, no existe la ponderación. ¿Qué es esto de ponderación? Dice Ferrajoli. Y todos nosotros, ¿no? Como buenos caballeritos y damas, decimos, no, tenemos que ponderar. Y entonces ahora nuestros queridos abogados dicen, cuando ya han establecido la jurisprudencia y establecido el derecho penal, que no solamente hay que ver fundados y graves elementos de convicción, 4 o más de la pena, que tiene que ser más de 4 años, y las situaciones de peligro de fuga, de obstaculización de la prueba, sino además que dice que tiene que estar fundamentado en el principio de proporcionalidad. Y por lo tanto tiene que hacer este test. Que uno se pone a pensar, oiga, y nosotros nos hemos puesto en la situación de que efectivamente debemos aplicar ese test. Yo digo sí, porque esa es mi concepción. Y digo sí, porque digo, mientras que estos señores están pensando que cuando nosotros tenemos casos regulados y no regulados, porque hay casos no regulados, ¿cierto? Entonces ellos dicen, discrecionalidad. Vea el juez discrecionalmente cómo fundamenta su sentencia. Digamos, estamos frente a un asunto de eutanasia, ¿no es cierto? Estamos frente a un problema de eutanasia. Un señor, un hijo, viene llorando, que además es abogado, y su padre le ha dicho, hijo, ¿qué tal le he hecho yo en la vida para que efectivamente tengan que merecer estos dolores del cáncer? Ayúdame a tener una muerte digna. Me dicen que voy a durar un mes más. No puedo, ya no soporta mi cuerpo, mi mente, no soporto ya. Y ese hijo entiende que hay una situación lastimosa y se conmueve con su padre y se va donde el juez. Y le dice al juez, señor, quiero que se aplique la eutanasia. Y le dicen, pero si lo único que tenemos en nuestro código penal, claro, si son positivistas, ustedes dirán, eso es delito. Señor, eso es un delito. Se habla de delito bajo otras condiciones y circunstancias. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en una muerte por piedad, entonces ustedes qué dicen, no, nada. Porque ahí está, entonces voy a prevaricar. Yo he sido jefe de control más o menos 10 años y medio en el Ministerio Público. Y entonces todo el mundo piensa que voy a prevaricar. Está bien, pues, sigan con su positivismo. Total, ¿qué hacemos? Pero ¿qué pasa si nosotros nos conmovemos? Yo les digo a mis alumnos, o les decía a mis alumnos de derechos humanos, yo solamente quiero con ustedes 2 cosas. Una, capacidad de indignación. Lo que nos falta a nosotros es tener esa sensibilidad de indignarnos de las cosas que a veces, a pesar de que entre seres humanos nos estamos metiendo, sin embargo, lo único que hacemos nosotros es decir,
es que la norma no lo dice. Es que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues. Y yo por eso digo, y no hay principios. Y no hay situaciones en las que nosotros nos podemos mover de otra manera. Claro, entonces, que él, Jar, Ras, todos ellos dijeron, bueno, lo único que podemos hacer es hacer que el juez sea discrecional, que vea él como fundamento todo esto. ¿Y qué es lo que dice el pospositivismo? Lo que te está diciendo es, no señores, lo que tenemos que hacer en esto es ponderar. ¿Y por qué tenemos que ponderar? Porque si seguimos un procedimiento, una metodología, ¿no les parece para ustedes mismos mucho más controlable? O sea, controlamos a nuestro juez y no es cuestión de decir, como he visto algunas resoluciones de nuestros queridos famosos jueces, famosos en sentido positivo y en sentido negativo, ¿no? Entonces no les digo los nombres porque ustedes ya los tienen en la mente. Y entonces ellos dicen, por ejemplo, aplican el test, el principio o el subprincipio de adecuación. Efectivamente, entre la relación tal hay una relación de medio a fin. ¿Sí? ¿En qué consiste? O sea, ¿en qué consiste en el caso concreto? Dígame lo del caso concreto, no quiero que me defina qué es la adecuación. Y también cuando hacemos la necesidad o el subprincipio de la necesidad, entonces también decimos que hay una relación de medio a medio. ¿Sí? ¿Cuál es entonces la alternativa o cuál es el medio adecuado que nosotros deberíamos utilizar? Y escoja usted dentro de tal o cual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros de un pospositivismo? Lo que tenemos es que hay una nueva metodología que nos permite controlar mejor nuestras propias decisiones. Y ahí es donde yo decía a mis alumnos de Derecho Humano, ustedes tienen que entender claramente el impacto social de sus decisiones. El impacto social. ¿No nos damos cuenta cómo la gente ahora resuelve? No se da cuenta la gente que tiene que primero pensar, oye, ¿qué voy a ocasionar yo con una resolución cambiando tales y cuales o haciendo tal y cual cosa? 31 de diciembre, un asunto por acá. Ayer, antes de ayer, otro asunto por acá. Y uno se pregunta, ¿qué es el impacto social por aquí? ¿No nos interesa? Claro, si yo obro de esta manera, lo más probable que ni la capacidad de administración funcione, ni el impacto social. Digo, oh no, a la letra, se equivocaron en tal cosa, y entonces hay que darles duro a la gente. Porque claro, es que la norma hay que respetarla como tal. Ferraioli, garantista, número 1. ¿Saben qué dice? Nadie ha hablado de un garantismo extremo. Yo mismo postulo un garantismo moderado, porque de lo que se trata es de decidir bien, y de decidir bien en una sociedad concreta en la que nosotros estamos viviendo, no soñamos con la situación. Por eso es que ahora nosotros decimos, ¿y qué hacemos con un código civil copiado de Francia? El código napoleónico, ¿qué pasa? ¿Qué tanto de realidad tenemos de similar? Y por eso es que cada uno de ustedes tiene que interpretar la norma. ¿Y qué es lo que se está diciendo entonces ahora? Mientras que ellos señores, desde el principio con la exégesis, o sea, precisamente la exégesis del positivismo está hace 200 años atrás, y yo digo, había una doctora, una jueza en Lima que se va en contra de un señor León, un periodista, aplica la norma y dice, no, acá hay un error terrible. 200 años atrás. ¿Por qué? Porque quiere ser boca de la ley. Quiere ser boca de la ley. Yo les digo a mis alumnos, bien hecho, que nos reemplacen la computadora a los abogados. Si no sabemos pensar, si no nos sabemos sensibilizarnos, si no sabemos efectivamente que de lo que se trata en el derecho es no de aplicar solamente la norma, sino de interpretarla. Lo más importante de todo esto es interpretación. ¿Qué dice Traseñiz, nuestro filósofo del derecho peruano? Dice, muerte al legislador. Sí, pues porque el legislador pondrá por las normas. Ya han visto las normas a veces, iba a decir traída de los cabellos, pero es que no va el ejemplo, ¿no? Bueno,
Tenemos que interpretar, nosotros como abogados tenemos que interpretar todo el tiempo. Y entonces lo más interesante que para interpretar yo tengo dos elementos normativos a este lado. Una se llaman reglas y otra se llama principios. Y entonces cuando nosotros ahora sí entendemos que esos principios que estos señores le llaman reglas se diferencian de las otras, entonces ahí sí recién podemos hablar de un test de proporcionalidad. Y en ese test de proporcionalidad lo interesante de esto es, punto 1, estamos frente a un caso concreto. Punto 2, en ese caso concreto tenemos colisiones entre principios. Punto 3, tenemos que establecer una metodología para que nosotros resolvamos esos problemas. Dicho esto, entonces, bien larga mi introducción, pero importante, digo, para que nosotros nos ubiquemos de por qué llegamos acá, ¿no? Después se van a dar cuenta ustedes, y como ya varias veces en las exposiciones que he hecho y también en la academia y en la misma universidad, mis queridos alumnos dicen, yo quiero hacer una tesis aplicando ese test. Casi todos quieren hacer sus tesis sobre esa aplicación. En penal, en laboral, en civil, en familia, en constitucional, por supuesto, ¿no? Todos quieren hacer ese test. Pero entonces yo les pregunto desde el principio, vayan a leer primero si están contentos con esa concepción. Si están contentos, entonces pasemos al segundo plano y ahí sí podemos entonces defender por qué entendemos que hay ciertos principios para un determinado caso que tenemos que aplicar todo este test. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Como dice Robert Alexi, en la ponderación no se discute la validez de los principios en conflicto, ni se les introduce una cláusula de excepción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que hablar de reglas, es que la situación es larga, pero espero por lo menos hacer el esfuerzo de que ustedes puedan entender algo de todo esto que tenemos en varios libros. Sucede que en las reglas nosotros invalidamos una de ellas, por ejemplo, pónganse en el caso ustedes de las antinomias, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos una antinomia de que hay dos reglas, para hablar en específico, hay dos reglas que se contradicen, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos tres formas de resolver esas antinomias. Por la temporalidad, por la especialidad y por la jerarquía, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, pero cuando tú aplicas, por ejemplo, en unos beneficios penitenciarios, cuando nosotros aplicamos la norma posterior, estamos en un proceso de beneficios penitenciarios, estamos con la norma, mejor dicho, con la regla A, y hemos iniciado nosotros el día 2 de enero, hemos iniciado nosotros un proceso de beneficios penitenciarios en un caso de violación. Sucede que sigue el proceso y hoy día sale una norma y dice, no hay beneficios penitenciarios para los violadores. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Se aplica para ese señor que inició con la anterior ley o la anterior regla? ¿Se aplica? Y acá está entonces, no, hay una antinomia, señor. Primero tenemos que entender que hay el tempus rein actus, y ese tempus rein actus dice que efectivamente se aplica la norma que está para el momento de decidir. O sea, no hay beneficios penitenciarios. Temporalidad, ¿no es cierto? ¿Qué hemos hecho? Hemos invalidado la anterior norma y hemos validado esta norma. Eso no se hace en los principios. Los principios, un día tiene más peso la libertad de expresión y otro día tiene más peso el derecho fundamental, llamado también principio de intimidad, ¿no es cierto? Me llama por teléfono, digamos, están en la cárcel, el señor Humala y su esposa, y hablan por teléfono, y ella les dice, ya sé que estás enamorando, tales y cuales señoritas ahí que tienen, dice, cuidando. A ver, dime inmediatamente,
Ya no eran, no, ya me he enterado que no eran 3 millones, eran 30 millones. ¿Dónde están los 30 millones? Ustedes dicen, si aplicamos el test. Primera parte. Nos metemos en las situaciones de intimidad donde ellos se pelean porque hay una noviecita o no sé qué del Señor. Y ahí claramente se ha establecido ya como regla a partir de ese test. Estoy empezando por ahí porque me interesa que con los ejemplos ustedes me vayan siguiendo después. Y entonces dice, lo que nosotros tenemos que entender hoy en día como regla, porque eso sí, cuando terminamos de hacer todo ese test, lo que tenemos que dejar para todos los demás son reglas. O sea, ya no principios, sino que hemos desarrollado una nueva regla. ¿Cuál es la nueva regla que todos ustedes ya saben aplicar? Cuando tiene que ver con el interés público, prima el principio que está bajo esa regla. Cuando prima solamente el interés privado y no tiene que ver nada del público, entonces nos quedamos con ese principio. Entonces, cuando estamos frente a la libertad de expresión que tienen los periodistas, frente al derecho a la intimidad, nosotros hemos capturado esa conversación, ¿no? Y en la conversación nos dice, no te metas tú con la primera parte de esa conversación porque efectivamente ahí son situaciones privadas, donde le está diciendo la señora a su esposo, dice que te estás metiendo con tales personas. Pero como la segunda parte de 3 millones a 30 millones sí es de interés público, ¿no? Entonces prevalece la libertad de expresión por encima del derecho a la intimidad. Los dos son principios, los dos son derechos fundamentales. Entonces, en un momento no se invalida uno, en un momento uno vale con mayor intensidad y en otro momento el otro principio vale. Entonces, depende del caso concreto. Dice, no se introducen cláusulas de excepción, ¿no es cierto? Porque en las reglas se dice, todas las personas tienen que hacer tal cosa, salvo, ¿no?, que se trate de tales y cuales personas. Ya está. Con esa cláusula de excepción, entonces a mucha gente podemos sacarla de ese ámbito. Por ejemplo, no podría existir ningún tipo de discriminación, ¿no es cierto? Y diríamos nosotros con nuestra doctrina y con la jurisprudencia y todo, salvo cuando se trate de una discriminación a la inversa, o también llamada positiva, ¿no es cierto? O sea, cuando se trata de personas que son desiguales, discapacitados, niños, mujeres, ancianos, todos ellos tienen que tener un trato especial, diferente a todos nuestros iguales. Esa es una regla, sí. Eso puede funcionar como regla. Hay una excepción. Pero cuando nosotros estamos hablando de principios no hay eso. O sea, ni lo invalidamos ni establecemos cláusulas de excepción. Ocurre más bien, dice, que un principio cede en función de otro en un caso concreto. Ya lo dijimos, ¿no? En el caso Nadine y Ollanta, es el caso concreto. Primera parte, prima el principio de intimidad. En la segunda parte, prima la libertad de expresión. Listo. Y no a partir de una evaluación en abstracto de los mismos, o sea, en concreto. Nosotros vamos a ver el caso y por qué en uno y otro cambian los pesos. Pero se trata siempre de una preferencia relativa que puede cambiar si cambian las circunstancias del caso. ¿Bien? Entonces estamos de acuerdo. Claramente establecido que entonces los principios van a ser, su peso van a ser utilizados en el caso concreto. Luego, uno de los aspectos más bonitos de todo este trabajo es, se han desarrollado, no solamente, claro, el autor mayor del test de proporcionalidad viene a ser Robert Alexy, pero no solamente Robert Alexy ha desarrollado el test de proporcionalidad, también hay un test escalonado que lo han ido desarrollando los tribunales europeos. Básicamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha ido desarrollando.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entonces nos da 3 pasos y dentro de este último nos da 3 subpasos, ¿no? O sea, si suman ustedes es más o menos como 5 pasos, 5 pasos. El test de Robert Alexy tiene 3 subprincipios. Giorgio Pino nos habla de que no se trata de ponderar, sino se trata de balancear. Y hay un balance, dice Giorgio Pino, de caso por caso, o hay también un balance definitivo, como en el caso este del interés público, el interés privado, ¿no? Y también Manuel Atienza utiliza otro tipo de mecanismos, pero termina diciendo, bueno, pero el último principio es el principio de ponderación. Yo he querido siempre enseñar este test escalonado porque me parece más desarrollado para que nosotros metódicamente podamos entender, a ver, cómo se trata nuestra evaluación. Un primer momento dentro de ese test escalonado entonces es identificar el contenido constitucional del derecho que viene siendo restringido. ¿Cuál es el derecho fundamental? O si quiere, ¿cuál es el derecho humano que tenemos nosotros en ciernes? ¿Cuál? La libertad personal, la libertad de expresión, la vida, ¿cuál? ¿No? Segundo, identificar la medida limitativa al derecho. O sea, ya tantas veces está en boga la situación esta de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, ahí decimos, libertad personal es el contenido constitucional en la primera fase. La medida limitativa, la prisión. Y ahí recién viene el test de proporcionalidad propiamente dicho de Robert Alexy, es decir, verificar si la medida que interviene en el derecho fundamental es proporcional o no. Entonces, ¿qué hacemos acá? En esa primera fase lo más bonito e interesante es que ustedes, a ver, señor, primero tenemos que entender claramente dónde encontramos nosotros esta normatividad, porque eso nos gusta, y además es importante, por eso es que le llamamos positivistas, porque son positivistas también, porque los principios están positivizados en la Constitución o en las cartas internacionales, o si quieren, Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, por un lado, vemos dónde está toda esa normatividad, ¿no? Nacional e internacional. Claro que acá hemos puesto primero la nacional, después el... Segundo, jurisprudencia. ¿Cuál es la jurisprudencia que nosotros tenemos respecto de ese derecho? ¿Qué es lo que se está hablando respecto de ese tipo de derechos? ¿Cierto? Y ustedes, ¿por qué hoy en día nosotros estamos obligados a conocer claramente todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque es parte de toda nuestra positivización. Porque en esa jurisprudencia también hay reglas. Porque nosotros ya no podemos estar hablando en ese instante. ¿Hay derecho en el Perú a la fecundación in vitro? Yo seguro que les pregunto a todos ustedes, señores, en el Perú estamos con alguna norma sobre la fecundación in vitro. A ver, es como a mí alguna vez me pasó cuando estuve entrando de fiscal superior penal. Delito de nepotismo. ¿Dónde está la norma? ¿De dónde desinventan que hay un delito de nepotismo? Igual ahora, ¿no? Ustedes dirían, fecundación in vitro. A ver. Debe haber una norma, puede estudiar, de la salud. Dice que hay un artículo 9 que más o menos permite eso. No. Está en el caso Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ustedes dicen, ¿y qué? ¿Nosotros aplicamos eso? Y no. Pero claro que sí, porque nosotros somos parte de ella. Cuarta disposición de la Constitución Política del Estado peruano. Así que tampoco vamos a salir de ella.
Y ustedes verifican, entonces, toda esa normatividad, toda esa jurisprudencia, para que no vayan a hacer sus intentos cuando ya todo está dicho, ahí está, ¿no? O de repente pero no está. Entonces sí, nosotros tenemos que hacer todo un trabajo ahí importante. Entonces, si nosotros hacemos esta determinación primaria, entonces ya sabemos allá de qué estamos hablando, ¿no? En qué caso nosotros tenemos, por ejemplo, el derecho a la igualdad con sus restricciones, en qué medida nosotros la libertad o la igualdad debe ser entendida en tal o cual aspecto. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la libertad de expresión de los jueces y fiscales, ¿no? Porque como magistrados, aunque algunos dicen que solamente los jueces son magistrados, la magistratura que se establece de jueces y fiscales es su comportamiento de ser un modelo para la sociedad. Eso es lo que importa de la vida. Y entonces, lo más interesante de ese aspecto era, tenemos nosotros que establecer una situación en la que claramente determinemos que ya hay la norma, ya hay la jurisprudencia, y si no la hay, entonces ya pasamos a ver sus limitaciones. Por ejemplo, ahora, ¿no es cierto? Ustedes dirían, un momentito, señor Carguancho, y también Carguancho dice, ¿no? Ah, no, estoy dictando esta prisión preventiva a la señora Keiko sobre la base de la exigencia, aunque no estoy de acuerdo, la exigencia que me hace el Tribunal Constitucional. En el caso Nadine Heredia y Ollantaytamala, ¿no es cierto? Ahí está la sentencia. Y tiene que seguir, porque es una regla. Porque ya se convirtió en regla esa jurisprudencia. Entonces, claramente ya tenemos ese aspecto y ahora podemos pasar a... Entonces, bueno, ya hablamos de la libertad, que esos serían los derechos fundamentales. Pasamos a la segunda fase. Identificación de la medida limitativa de los derechos aludidos. Nos preguntamos, ¿cuál es la injerencia o interferencia que nosotros vamos a realizar con esta medida que tenemos que tomar en cuenta para no, o de alguna manera irnos contra ese principio tan importante, en este caso que estamos hablando, contra la libertad personal? Medida o actuación lato que restringe las posibilidades del principio abiertas al ámbito normativo. Tiene que haber un efecto restrictivo, perjudicial o gravoso en el ejercicio del derecho fundamental. O sea, caramba, miren que podemos afectar gravemente la libertad de expresión. O también puede ser de manera moderada, o también podría ser de manera débil. Pero la vamos a afectar. Y tenemos que pensar seriamente en eso. Ahí nos traemos a colación porque también, no porque se siente positivista Ferraioli, nosotros positivistas no lo vamos a escuchar, porque Ferraioli dice cosas muy interesantes. Y entonces ahí hay situaciones que tenemos que ir regulando. Y acá, por ejemplo, dice, ¿no? La intervención de la libertad personal sería grave si nosotros estamos metiéndonos a la cárcel. Eso es grave. O sea que tenemos que tener mucho cuidado si nosotros estamos queriendo optar por ese tipo de medida, ¿no? Mediana, bueno, pues si es que nosotros tenemos una detención domiciliaria, para algunos, por ejemplo, no sé si Ana García, pero ¿qué tal un empresario que todos los días tiene que estar viajando al extranjero? Posiblemente esa medida limitativa de no salir de nuestro país podría ser para esa persona grave su limitación, grave, porque no lo deja trabajar. Entonces habría que ver en qué casos, ¿no? Y sería leve, por cierto, cuando nosotros hacemos concurrir mensualmente, vayan a firmar, etcétera, o sea, una comparecencia posiblemente simple o en su caso restringible. Bueno, entonces ese segundo momento también tiene que ser evaluado claramente por cada uno de nosotros. Terminado ese aspecto, entonces recién entramos al test de proporcionalidad, que es materia de nuestro trabajo hoy en día, de esta exposición. ¿Qué tenemos dentro del test de proporcionalidad? El test de proporcionalidad que se conoce además como el principio de proporcionalidad en sentido lato. ¿Por qué? Porque ese
principio de proporcionalidad en sentido lato comprende 3 subprincipios: el de idoneidad, o también llamado de adecuación, el principio de necesidad, o subprincipio de necesidad, y el tercero, que es el subprincipio de proporcionalidad, pero en sentido restringido. O también llamado, lo más interesante, que es lo que nosotros ahora hoy en día decimos, hay que ponderar, ¿no? Y ahí decimos, es que para ponderar, mis queridos amigos, hay que pasar primero por adecuación y necesidad. No es que llegamos de frente a ponderar, o sea, no llegamos a utilizar el principio de proporcionalidad en sentido restringido, sino hemos pasado por los otros 2 subprincipios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Robert Alexy? Está diciendo que conste que para que nosotros apliquemos este test, necesariamente tenemos que pasar primero por el primer subprincipio. Si salvamos ese subprincipio, entonces vamos al segundo. Si salvamos ese segundo, entonces vamos al tercero. Hay algunos, como vamos a ver ahora, que efectivamente se quedan en el primer principio y listo, ¿no? Porque es una decisión tan absurda, ¿no?, que se toma, que ni siquiera es adecuada para tomarlo como un ejemplo o como medida. Otros que pasan hasta el segundo subprincipio y se quedan ahí, porque tampoco es la alternativa más adecuada que deberíamos nosotros tomar como medida. Y otros que ya pasan hasta el tercer principio, como también vamos a ver. Por ejemplo, en este caso, un peluquero había puesto una máquina de tabaco en su establecimiento sin contar con un permiso explícito de la administración. Pero a consecuencia de ello, un funcionario administrativo le exige un permiso que solo podía otorgarse si el solicitante demostraba el conocimiento técnico profesional indispensable para ejercer la actividad comercial. Es decir, tenía que tener título de ser un técnico en extender cigarrillos, ¿no? O sea, pone ahí su máquina para extender, ¿no?, todos estos tipos de tabacos, y entonces viene el funcionario y le dice: ¿dónde está tu certificado de que tú eres especialista en comercializar tabaco? Una tontería, pero lo hacen porque a veces nuestra gente, cuando es autoridad, con su poder, cree que puede decir muchas cosas de esa naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, que tenemos el principio de libertad de profesión y oficio que tiene el peluquero. Y está basado su trabajo sobre ese principio, libertad de profesión y oficio. Pero también hay, por el otro lado, un principio que tiene que ver con todos nosotros, que es la protección de nosotros como consumidores, ¿no? Entonces, como consumidores, entonces este señor dice: pero estos que van a extender, por lo menos tendrían que saber que eso que están dando o que están vendiendo va a dañarles la salud a las personas, ¿no? Buena gente, pues, el hombre, tal. Y entonces tenemos ahí, ¿cuál es el medio para restringir eso? Por eso uno se pone a pensar, se dan cuenta que cuando estamos haciendo el escalonado, no el test probablemente dicho, uno ya se da cuenta: oye, qué absurdo es lo que estás estableciendo como medida. ¿Cuál era la medida? Prueba de conocimientos técnicos. Que ese señor tenía que tener capacitación en situaciones de expendio de tabaco. O sea, todas nuestros ambulantes que venden acá dulces, chocolates y cigarrillos, ¿dónde está tu capacitación, no? Y entonces se dan cuenta. M, que es el medio, ¿no es cierto?, no está en condiciones de favorecer el principio P2. Sin embargo, sí impide la protección del principio P1. O sea, puede ser que este principio de alguna manera ya, digamos, que nos está ayudando, ¿no? Porque puede ser que el peluquero, en lugar de estar cortando el cabello, tenga que decirle: señor, que conste, si está comprando un cigarro, ni siquiera una cajetilla, un cigarro, pero de todas maneras usted sabe que le va a producir cáncer, esto, el otro, y, ¿no? Ya, tendría que ser así. Si se omite M, no se origina costos para ni el principio 2 ni para el principio 1. Si se adopta M, sí resultan costos para el principio 1, pues, ¿no es cierto?, que la libertad de profesión y de oficio, o la libertad de trabajo, como nosotros le conocemos acá, porque además esto es un ejemplo de Robert Alexy. Si se renuncia a M, P1
P1 y P2 pueden en mayor medida, o sea, todos nosotros, ¿no? Acá cuántas personas fumarán y no necesitan que un técnico venga a decirles, oiga, le va a hacer daño. Ahí hasta en la cajetilla han visto las figuritas y todo eso, entonces igual que lo consumen, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, en nada va a afectar a hacer este tipo de medidas. Por lo tanto, si bien es cierto, el principio de es buscar la relación entre el medio y el fin, ese medio tiene que ser idóneo respecto de ese fin. Cuando nosotros establecemos una situación, ¿qué es lo que queremos, por ejemplo? Hoy en día se está hablando mucho, pero ya como una situación un poco más alargada, que se me vino a la mente, no debería de confundirnos muchos en esto, pero hay, digamos, un medio, pero hay un objeto o un objetivo y también hay un fin, que ese fin es el principio que queremos seguir. Pero si tenemos el medio, o sea, ¿cuál es el medio? Que efectivamente se prohíba expender cualquier tipo de dulces, ¿no?, en un colegio. ¿Cuál es el objetivo? Que los chicos efectivamente dejen en 5 años de estar con los dulces que realmente les hacen. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? El fin es un principio. El fin es un derecho fundamental. ¿Cuál es el fin? La salud. ¿Qué está buscando la salud? ¿No? Entonces, ese principio de adecuación debería ir por ese lado. Se le llama objetivo o también principio inmediato y se llama fin o también principio mediato, que es lo que nosotros conseguimos. Bueno, pero eso lo dejamos de lado. Lo más interesante que ustedes tienen que quedarse con el principio de adecuación es que hay una relación entre medio y fin. Esa relación de medio y fin, en este caso, no existe. Por lo tanto, se quedó el test de proporcionalidad solamente en esos principios. O sea, no es proporcional, señor. No es proporcional. No sirve la medida que están tomando para cuidar justamente cualquiera de estos principios. Fundamentalmente se supone para nosotros la protección al consumidor. No sirve, listo, y allí se anuló. Hay un segundo ejemplo, pero ya en este nos vamos a pasar porque se supone que hemos pasado al principio de adecuación. Dice, una ordenanza del Ministerio Federal para la Juventud, la Familia y la Salud establecía la prohibición de circular en el mercado dulces y confites que, si bien contuvieran cacao con polvo, estuvieran hechos esencialmente de arroz inflado y por lo tanto no fueran productos de chocolate que cumplieran todas las exigencias. Acá uno dice, ¿cuál es lo que se estaba desarrollando? 2 medios. Primero, tendríamos que nosotros establecer, hay un medio que dice, deber de marcar y etiquetar los productos. Y hay un segundo medio, prohibición de circulación en el mercado. ¿Cuáles son los principios? Otra vez la libertad de profesión para los que están expendiendo este tipo de producto y otra vez la protección a los consumidores. El tema está, si ustedes tienen varias alternativas, ¿no?, dentro de todas las alternativas, si nosotros le ponemos prohibición de circulación en el mercado de ese tipo de producto, usted se pregunta, ¿y es adecuado? Porque la idea es que nosotros un principio o un fin o un derecho fundamental, que es lo mismo, si tenemos que afectarlo en la menor medida, no de manera gravosa. Claro, si la situación es tan terrible, tenemos que afectarles gravosamente. Pero si nosotros tenemos dos alternativas, una de marcar y etiquetar, eso dice ahí, así como en los cigarrillos dice, fumar es dañino para la salud, ¿no? Y ahí también le dice, comer ese producto es dañino para la salud, respecto a decirles, te prohíbo. Si ustedes toman en cuenta que efectivamente hay un principio de libertad de trabajo, o libertad de profesión y oficio, como dice acá, entonces uno se pone a pensar, ¿cuál sería la mejor alternativa? Y no creo
por eso mismo que en este caso el deber de marcar y etiquetar los productos podía prevenir el peligro de confusiones de manera igualmente eficaz, pero menos gravosa. Pero lo que aplicaron en este caso fue el segundo medio, o sea, la prohibición de circulación de ese producto. Por eso es que se quedó en ese principio. Igual, en la libertad personal, nosotros tenemos varias alternativas, ¿no es cierto? Prisión preventiva, detención preliminar, tenemos detención domiciliaria, no salir del país, comparecencia restringida, comparecencia simple, son varias las alternativas. ¿Cuál es la adecuada? ¿Cuál dentro de todas esas alternativas? Entonces, Tribunal Constitucional está diciendo en el caso Nadine y Ollanta, no era la medida adecuada la prisión. Pero ahora aún si no está bien fundamentado por qué están pidiendo ese tipo de prisión y entre medio dicen, es que ella, por ejemplo, ¿no? Cuando piden la prisión dice, es que ella ha dicho, lo que ha hecho ella es firmar, imitando otro tipo de firmas, lo ha hecho. Y acá todos los abogados dirían, ¿y eso, señor, no es derecho de defensa? O sea, una persona cuando le piden algo, no voy a hablar, no he visto a Montesinos, ¿no? Cuando quiere ir a hablar, listo, se despachaba. Pero cuando no quiero hablar. Y cuando le dice firme, ¿no? Y si esa persona está firmando, es que ha firmado haciendo o tratando de hacer otro tipo de firma. Será pues su derecho de defensa. Ahí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, para mi concepto, sí tenía razón. No podemos inventar una situación subjetiva y peor aún si por encima de ello tenemos nosotros derechos fundamentales como el derecho a defensa y el derecho al silencio inclusive que podríamos estar haciendo. Entonces no hay fundamentos. Bueno, entonces uno de los aspectos más interesantes es que nosotros también veamos si es adecuado o no es adecuado dentro de esas alternativas que tenemos. Y tercero, tenemos que entrar al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Acá hay determinados elementos que quiero que por favor, fatalmente, ese es uno de los problemas que tengo con este tipo de trabajos. Uno, pero se lo voy a mencionar para que yo digo, si me pudieran dar un receso de 5 minutos y ustedes regresan más frescos y dicen, a ver, ¿hasta dónde estamos? Ya, estamos en tal cosa. Porque esta es la parte más importante, pero la parte más tediosa. Así que, por favor, sacúdense un poco, despierten y ahora empezamos. ¿Qué sucede? Cuando entramos al test de proporcionalidad propiamente dicho, o también llamado de ponderación, lo más interesante de esto es establecer primero en qué consiste la ley de ponderación. La ley de ponderación, que todos ustedes pueden aprendérsela, ¿no? Y acá dice, cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción, también podríamos decir, o afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. ¿Cómo? Ya, ejemplo. Cuando nosotros le vamos a afectar, hay un grado de no satisfacción o afectación de uno de los principios, digamos el principio de intimidad, en el caso de los 30 millones, ¿no? Vamos a afectar la intimidad. Pero vamos a afectar la intimidad por el principio de libertad de expresión. Mayor entonces tendrá que ser la satisfacción, ¿no es cierto?, del principio de libertad de expresión. ¿Y cómo está la mayor satisfacción? Porque es de interés público, ¿no es cierto? O sea, vamos a afectar nuestra intimidad. Es fácil, está bien que afectemos la intimidad. No puede. Pero sin embargo vamos a tener que afectar. Entonces, sí tiene que ver esa correlación. ¿Se dan cuenta que entonces la ponderación, que además acá se dan cuenta que se desglosa en 3 momentos, ¿no? Esa misma ley de ponderación que ustedes deben aprendérsela casi de memoria, pero que después se la van
conocer bien y desarrollar en cada momento es definir, primer paso, definir el grado de afectación, uno de los principios. O sea, definamos el grado de importancia de la afectación del principio de intimidad, ¿no? Cuando decimos ahí, pero mira, podemos afectar el principio de intimidad porque al final de cuentas nos interesa que la sociedad sepa respecto de tal situación que se estaba hablando, o que en algún momento, como hacía con sus videos este señor Montesinos, entonces uno dice, bueno, vamos a afectarle, sí, vamos a afectarle, por ejemplo, todo ese derecho a las comunicaciones, al secreto y no sé qué más, ¿no? Porque realmente hay una situación en la que nosotros, o toda la sociedad, tiene el interés público. Un segundo paso, entonces, definir la importancia de la situación del principio que juega en relación al otro. Afectamos a uno, al otro le damos mayor satisfacción y decimos por qué tiene mayor satisfacción, como ya decimos en este caso. Y tercero, entonces, definir la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la afectación del otro. O sea, si nosotros entonces decimos, ¿se dan cuenta entonces por qué la libertad de expresión es más importante en este caso y por qué efectivamente tenemos que afectar la intimidad? Es más o menos como que nosotros llegamos a la conclusión, ¿no? Hemos dicho primero cuál afectamos, al otro cuál es más importante, y al último decimos, ¿se dan cuenta? Conclusión, ¿se dan cuenta entonces por qué este es más importante y por qué el otro no? Esa es la ley de enumeración. Segundo, bueno, entonces a partir de esta situación nosotros podemos utilizar un caso. Y este caso es interesante, que también lo desarrolla Robert Alexy. Yo he querido trabajar con Robert Alexy para que en todo caso, ¿no?, tengamos nosotros una lectura cerca a él. Robert Alexy, Teoría de los Derechos Fundamentales, en su anexo final trabaja toda esta teoría de la proporcionalidad. Yo estoy releyendo a un autor peruano que, dicho sea de paso, le prologa a este señor peruano, que es un gran y eminente filósofo del derecho hoy en día en nada menos Alemania, y le prologa a nuestro querido Jorge Alexander Portocarrero Quispe, que sería bueno que todos ustedes tengan este libro, porque además, si ustedes leen a Robert Alexy, se van a confundir al principio, pero si lo leen a Quispe Portocarrero se van a dar cuenta, o Portocarrero Quispe, que la cosa puede ser más sencilla. Lo dice en términos más claros, ¿no? Y entonces nuestro querido Jorge está en ese instante en boga. Y está en boga porque además le ha prologado ese libro Robert Alexy. Y además Robert Alexy está aceptando que los cuestionamientos que le hace a su teoría de la ponderación tiene razón. Tiene razón lo que dice Portocarrero Quispe. Entonces ahí tiene, por ejemplo, un autor interesante que es nuestro, que he visto hace un rato antes de venir, que en Facebook dice: ya estaré en todo este próximo año yendo a Perú para enseñar en el doctorado, bueno, no comercial, en un doctorado de una universidad, ¿no? Entonces va a venir a enseñar él también. Y uno de los primeros temas que ellos están poniendo, porque la vida ha cambiado para el abogado, es filosofía del derecho y teoría general del derecho. Si nosotros no estamos consiguiendo toda esa situación, entonces cuidado. Lo que estamos aplicando, lo estamos aplicando a ciegas. Y ese es uno de los problemas, por qué tenemos estas peleas con mucha gente y por qué muchos de nuestros, inclusive magistrados, nos dicen: tú con tus principios. No, es importante que nosotros tengamos clara cuenta de qué estamos hablando. Muy bien, dice Robert Alexy, la popular revista satírica, porque todo era reírse y mofarse de todos, Titanic, llamó primero Asesino Nato y luego, en una edición posterior, Tullido, a un oficial de la reserva que era tetrapléjico y que había logrado que lo llamaran de nuevo a filas para llevar a cabo un ejercicio militar. El Tribunal Superior de Düsseldorf condenó a la revista Titanic en razón a una demanda instalada por el
oficial de la Reserva a pagar una indemnización de 12.000 marcos alemanes. La revista Titán interpuso un recurso de amparo. Es decir, la pregunta acá es, ¿está bien que yo, haciendo el ejercicio de la libertad de expresión, me tengan que decir que tengo que pagar una indemnización? Señores, estoy hablando de algo que de manera satírica lo estoy diciendo, pero eso es parte también de nuestra libertad de expresión. Y entonces, cuando se van justamente a hacer esta demanda porque fueron condenados a esa indemnización, entonces el asunto empieza a establecerse de la siguiente manera. Primero se dice asesino nato. Claro, la idea entonces del tribunal dice asesino nato. Pero también podríamos decir gobernante o gobernador nato. ¿Y qué significa nato? Nato pues significa natural, ¿no? O sea, utilizar el término nato no es un término que pueda afectar gravemente el honor de las personas. Más bien podríamos estar afectando de mayor forma la libertad de expresión. Claro, si nosotros seguimos una discusión, porque a los abogados les gusta la discusión, entonces dirían, como yo en algún momento también me puse a pensar, oye, una cosa es que le digas al gobernador que es nato, o sea, es nato de Chuquibamba, ¿no? Sí, pero otra cosa es que le digas asesino nato, o sea, le dices, tú eres por naturaleza asesino, ¿no? Pero bueno, en el sentido de este tribunal establece, es que nato, como es un término natural, no afecta mayormente el honor de las personas. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a pensar entre la libertad de expresión y el término asesino nato, como que estoy hablando, y el honor que tiene este soldado, pues más importante vendría a ser la libertad de expresión que efectivamente el honor. Ahora bien, si nosotros entramos más bien en una situación, y la conclusión es, entonces, si nosotros estamos viendo que la libertad de expresión se estaría coartando por una situación de menor, que es de menor peso que la libertad de expresión porque se dijo nato, entonces ahí la medida de indemnización de daños y perjuicios es desproporcionada y no debería aplicarse esa indemnización. Pero, y ahora viene la situación, pero cuando nosotros hablamos de tullido, claro, y ahora hoy en día todos nosotros sensibles con nuestros discapacitados, y todavía uno dice hoy tetrapléjico, y a uno tetrapléjico vas a decirle tullido, estás afectando seriamente el honor. Es más, nosotros tenemos que respetar con mayor razón hoy en día a nuestros discapacitados. Si ustedes entran a las teorías de los discapacitados, entran desde una teoría genésica donde dice, al principio en nuestra naturaleza conceptual que teníamos respecto a los derechos humanos, decían, bueno pues, como estos señores han nacido tetraplégicos o lo que fuese, hay que matarlos. Y después entró una teoría de salud. Bueno, pues qué pena, ¿no? Sí, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Pues ya están acá. Ya pues les daremos sus medicamentos, ¿no? Habría que tratarlos, pues de alguna manera. ¿Qué vamos a hacer? Hasta que ha llegado una teoría social, donde se ha establecido, por ejemplo, de que no es posible que nosotros estemos definiendo el término de discapacidad en el sentido de decir, son aquellas personas que tienen deficiencias mentales, físicas, orgánicas, psicológicas, etc. Sino que más bien debemos considerar que todo discapacitado es aquel que nosotros le hemos puesto límites, le hemos puesto barreras sociales. ¿Por qué? Porque ustedes mañana ven a una persona en silla de ruedas y viene a exponer, y ustedes empiezan a salir, ¿no? Dicen, ¿quién es él? Como y él no podría hablar bien, y él no podría exponer bien, y él no podría ser tal. Ahí está pues nuestro gran físico mundial, ¿no?
Y ahora nadie se pone a pensar de esa manera. Y por eso que el Tribunal o la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los discapacitados están diciendo esas barreras, todas las barreras que les ponemos a las personas, los hacemos discapacitados. Por eso es que hoy en día ya no se habla de que los discapacitados solamente son los que tienen problemas de deficiencias físicas, mentales. Porque una niña que a los 5 años de edad tuvo que ir a hacer una transfusión, o tuvieron que hacer una transfusión de sangre, y a esa pobre niña después no le permitieron entrar a ese colegio donde estaba siguiendo sus estudios, y no podía entrar al otro sitio, y al otro sitio dijeron, la has discapacitado. Le has puesto barreras, cuando esa persona, ¿qué culpa tiene de haber pasado por todo este tipo de situaciones? Entonces hoy en día nos hemos puesto mucho más sensibles a ese tipo de lenguaje hacia nuestros discapacitados, y que a ese discapacitado, encima de ser tetrapléjico, le vayas a decir tullido, estás afectando el honor. Y ahí sí, en ese caso sí se ponen a pensar y dicen, ahí sí se afecta el honor, y es más importante el honor que la situación esta de la libertad de expresión. ¿Ven? Entonces, cuando establecemos este tipo de situaciones, pasamos por un grado de satisfacción en un caso y del otro de insatisfacción. Robert Alexis ha establecido ese modelo triádico de leve, medio y grave. Es decir, ¿cuánto estamos afectando nosotros un principio respecto del otro principio? Un principio lo podemos afectar gravemente y el otro principio lo afectamos levemente. O un principio lo afectamos gravemente y el otro de sentido medio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, no sé, yo quiero solamente mostrarles esta segunda parte, que ya sabía que no me iba a alcanzar mucho tiempo. Bueno, ¿qué sucede acá? Que tendríamos que entrar nosotros a desarrollar la fórmula del peso. La idea de esa fórmula del peso es que nosotros tenemos que establecer ciertas variables, 3 variables fundamentales: una variable de intensidad de afectación, una segunda variable que tiene que ver con el peso abstracto y una tercera variable que tiene que ver con las premisas epistémicas. Ahora, ¿qué es todo esto? Ustedes dicen esto, este señor ahora sí nos quiere confundir. El tema está, se los quiero decir en sencillo, yo se los dejo las diapositivas, si más o menos bien entendido, entonces van a ir tocando más o menos de qué se trata, pero bueno, a ver, vayan siguiendo las diapositivas. Dice, la primera variable es intensidad de afectación, es lo que he venido hablando todo el rato, donde digo, miren que se está afectando más por la situación de tullido, se está afectando más el honor. Miren que no se está afectando tanto el honor por la situación esta de decir nato. Miren que en ese caso se afecta más la situación de la libertad de expresión. Entonces, dice acá, la valoración girará en torno al cociente entre la intensidad de la afectación del principio 1, representado en la fórmula LI, y la intensidad de la falta de afectación del principio PJ, representado en la fórmula como LJ. O sea que nosotros ponemos dentro de esa fórmula el que más nosotros vamos a afectar, por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión, en el caso del nato, ¿no? En el caso del nato nosotros vamos a poner arriba libertad de expresión y abajo vamos a poner honor, ¿no? Estoy diciendo el nato, ¿eh? Entonces, a partir de eso diríamos nosotros, ¿cuánto se está afectando esto? Dice, hay una escala. La escala leve de afectación vale como 2 a la 0. 2 a la 0, de acuerdo a las matemáticas, no dan 0, sino dan 1. Moderada, 2 a la 1 es igual a 2. Y grave, 2 a la 2, es decir, hace 4. Por lo tanto, si nosotros afectamos a un principio como 4, lo estamos afectando gravemente. Como 2, medianamente. Y como 1, levemente. El tema está, ustedes dicen ahora, ¿cuánto le pondrían ustedes a la libertad de expresión en el sentido nato? ¿Cuánto se le está afectando, por lo cual no debieron de ordenar la indemnización de daños y perjuicios a la revista Titanic? ¿Se le está afectando gravemente, medianamente o levemente? A ver, ¿alguien de ustedes puede decir para
¿Quieres que vaya descansando? ¿Cuánto? Medianamente. Medianamente, entonces, como 2, ¿no es cierto? Mira, desde el punto de vista de nuestro compañero y amigo, es como 2, o sea, medianamente. ¿Y cuánto se estaría afectando al honor? En el caso de Nata. Levemente, ¿no es cierto? Levemente. Por lo tanto, en ese primer momento tenemos 2 arriba y 1 abajo. Por supuesto que Robert Alexis dice 4 se está afectando a la libertad de expresión y 2 se está afectando al derecho al honor. Claro. De ahí que vienen las críticas al test de proporcionalidad. Porque mucha gente lo que está criticando ahí es, hay mucha subjetividad ahí, solamente son situaciones subjetivas. Ferraioli el otro día nos decía, yo no aplico el test de proporcionalidad porque ese test de proporcionalidad solamente se basa en hechos. Y una de las cosas que me olvidé de comentarles es que cuando nosotros hacemos el principio o los subprincipios de adecuación y el subprincipio de necesidad, estamos solamente yéndonos a la premisa fáctica del silogismo jurídico. Cuando nosotros hacemos el test de ponderación, o sea, la ponderación o proporcionalidad propiamente dicha, estamos afectando la premisa normativa, por eso que hablamos de principios ahí. Entonces, un primer aspecto acá que puede ser criticable, pero que sin embargo en el fondo podemos nosotros determinar y darle un valor mayor a uno de estos principios y uno menor al otro. Segunda variable, peso abstracto. El peso abstracto de un principio P1 es el peso que se le asigna a PI en relación con otros principios, independientemente de las circunstancias de cualquier caso concreto. El asunto es, para ustedes, en un peso abstracto, en general, ¿cuál tiene más peso, la vida o la libertad personal? La vida, ¿no? Casi todos dirían, no, pero la vida, ¿qué le pasa? ¿No? Porque efectivamente, ¿no? Uno dice, la vida vale como 4, ¿no? La libertad personal tampoco vamos a decir que vale como 1, no vale como 2, ¿no es cierto? Entonces, el peso abstracto que nosotros le damos, que posiblemente sea la otra crítica a este test, es que también estamos obrando posiblemente, dicen, de manera subjetiva. El tema está que como tenemos una metodología, por lo menos estamos jugando entre que uno si tiene un mayor peso, va a tener ese peso de 4 en relación a 2 o 1, y el otro va a tener, si es que alguien por ahí dice es 2, entonces el otro tiene que ser 1, necesariamente, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, se está estableciendo como peso abstracto, miren, se está estableciendo como peso abstracto, de acuerdo a Robert Alexis, de que es 0,0. O sea, mejor dicho, es como que los dos tienen un peso abstracto igual, tanto la libertad de expresión como el honor. Ya, de ahí también la otra subjetividad. Pero ese es el segundo elemento. Y un tercer elemento, una tercera variable, la seguridad de las premisas epistémicas. Es decir, cuanto mayor sea una intervención en un derecho fundamental, tanto mayor deberá ser la certeza de las premisas que fundamentan la intervención. O sea, acá ya juega una situación de epistemología, donde todos nosotros deberíamos saber qué es la verdad, dentro de ello deberíamos darle mayores valores, por ejemplo, al ADN en relación a otro tipo de pruebas, porque ya sabemos todos nosotros que el ADN da 9.999%, 90 no, ¿qué estoy hablando? 99.9999, ¿no es cierto?, de probabilidad. Por supuesto, en la ciencia no se habla de certezas, porque para que haya certeza tendría que ser el 100%, pero la ciencia ya ha establecido que trabajamos con probabilidades, pero es una mayor probabilidad a utilizar un análisis de sangre en general, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cuál es la premisa que estás utilizando y que te da mayor certeza? Y también ahí, Robert Alexis ha establecido una escala triádica que dice, hay algunos que no son evidentemente falsos, y vale como 0.25, porque si bien es cierto no es falso, pero es no evidentemente falso. O sea, hay una duda. Ya, pero a esa duda que más va para que nosotros creamos que de alguna manera sí es válida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes escuchan a un testigo y ese testigo como que a ratos ustedes dicen, sí, no pudo ser el que estuvo presente,
pero como lo ven todo harapiento y no sé qué más, y cómo habla y todo eso, entonces como que tú empiezas a dudar. No es falso, pero podría ir por ahí. Entonces dice 0.25%. Plausible, como gran parte de nuestra vida, cuando ustedes argumentan, o cuando todos nosotros argumentamos bonito, pero no hay un sustento mayor, es plausible. Gran parte de la ciencia embrionaria, de la ciencia que está en proceso de convertirse como tal en ciencia, es plausible. Todos nosotros decimos, sí, no, sí, está bien lo que se está diciendo en esos resultados, pero no tenemos finalmente que deberíamos ver lo que significa la ciencia. Y es seguro, ¿no es cierto?, cuando ya llegamos a esos niveles como el ADN. Entonces, cuando estamos hablando de Nato, cuando estamos hablando de Tullido, y cuando ustedes han visto que yo he utilizado inclusive una doctrina respecto de los discapacitados para poder hablar de la evidencia epistemológica de por qué hoy en día debe cambiar nuestra mentalidad en relación a los discapacitados, entonces ustedes pueden hablar de seguro, ¿no?, de una situación segura donde sí, a todos nosotros nos parece horrendo que a una niña, que cualquiera de nosotros hemos podido pasar por la misma situación, y peor aún una niña, le tengan que restringir, le tengan que discapacitar, le tengan que limitar, le tengan que poner barreras simplemente porque fue contagiada con el SIDA, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones nosotros también le damos valores. Y esos valores también irán de 0.25, 0.5 si es medio, y 1 si es efectivamente seguro, ¿no? Entonces, igual en estas fórmulas nosotros establecemos cómo estamos yendo. La afectación es desproporcionada. Si es desproporcionada, es porque el resultado finalmente es mayor a 1. Y es proporcional si el resultado efectivamente es menor a 1. El tema está, para establecer todo esto, se asigna a la afectación grave al derecho a la libertad de expresión P1 un valor de 2.2, o sea 4, ¿no? Mientras que a la afectación moderada al derecho a la personalidad del soldado P1 respecto de la expresión nacido para matar un valor de 2.1, o sea 2. En el primer caso, como ya les iba contando, entonces tiene 4 la libertad de expresión y tiene 2, en este caso, el honor. La expresión Tullido, al ser una afectación grave el derecho a la personalidad del soldado, o sea, su honor, recibirá un valor de 2 sobre 2, o sea 4. Respecto del peso abstracto, los principios contrapuestos poseen un peso abstracto igual y por lo tanto se neutralizan mutuamente, o sea, cortados, ¿no? Como hacen las matemáticas y simplemente entonces ya no tienen esos valores, son iguales, entonces cortados. Y con respecto a la certeza y a las premisas epistémicas que subyacen a ambas afectaciones, es segura, es decir, 2 a la 0, que es 1, ¿no es cierto? En consecuencia, ambos valores se neutralizan mutuamente debido a su equivalencia. O sea que, finalmente, han sido iguales el peso abstracto, en este caso, han sido iguales la situación epistémica, porque estamos hablando de la libertad de expresión y también estamos hablando de la situación del honor, y que en ambos casos epistemológicamente sí son creíbles uno y otro. Lo que no es creíble es justamente la afectación y el grado de afectación. Y entonces por eso es que en el primer caso, en la situación de Nato, gana la libertad de expresión y por lo tanto se ordena de que no es desproporcional. Y si es desproporcional, eso es a lo que debemos de llegar. Si es desproporcional, entonces no puedes ponerle daños y perjuicios por 12.000 marcos. No se puede. Pero en el segundo caso de Tullido, es proporcional la medida de indemnización. Claro, ustedes digan, a ver, pero entonces, ¿se queda con los 12.000 o no se queda? Porque sí, pues no, la gente del último le gusta también. Pero entonces, ¿cómo quedó? Yo diría ya, si digamos que es la mitad para cada uno, entonces uno diría, sí, pero es que la indemnización tiene que ser por 6.000, no por 12.000. Porque la mitad de esa situación agraviante no es agraviante, más bien es desproporcional los daños y perjuicios. En el otro caso sí, entonces deberíamos darle 6.000, no 12.000. Esa es la forma, espero que de alguna manera algo se haya entendido de esto. Yo lo hago con mis alumnos, pero en varias clases, y además agarro esta parte en el momento que vengan lo más fresco posible para que yo tampoco corra el riesgo de que me digan,
Estuvo bien todo lo primero, estuvo bien. Pero lo último, en serio, no sé. Así que por eso los invito a que se hagan una copia ya de las diapositivas y que le den una repasada para que más adelante, además de tocarlo a nuestro querido Portocarrero Quispe, también toquen a nuestros grandes autores como Robert Alvis. Muchas gracias.